Quiero agradecer a la doctora Patricia Bonatti, porque es la mentora de todas estas situaciones que nos permiten abrir la cátedra hacia afuera y nos sentimos, y yo hablo en nombre de mis colegas también, de mis pares, de mis compañeros de trabajo, nos sentimos sumamente agradecidos con la doctora Bonatti por esta oportunidad. En esta primera charla, en esta conversación que me gustaría tener con ustedes, en esta transmisión, quisiera poner en consideración el tema de los costos para la toma de decisiones, que en experiencia áulica pareciera ser un tema fácil, un tema que se puede comprender rápidamente. De hecho, los alumnos, no es un tema que a los alumnos les genere dificultad en la comprensión del concepto de costos para la toma de decisiones, pero cuando salimos a investigar en las organizaciones qué pasa cuando se toman decisiones estratégicas y cómo juegan los costos para la toma de decisiones en esas decisiones estratégicas, bueno, nos damos cuenta que la cosa no es tan sencilla, no es tan fácil, ni es tan aplicable. Entonces, en esta charla que vamos a presentar, voy a hacer una introducción del concepto de costos para la toma de decisiones, que es lo que nosotros entendemos como costos para la toma de decisiones, y luego quiero compartir con ustedes una serie de conclusiones de una investigación que se ha llevado a cabo sobre este tema. ¿Qué es para nosotros costos para la toma de decisiones? Si yo lo tengo que contextualizar, tengo que hablar del proceso de la toma de decisiones, un proceso al que nosotros decimos, bueno, el proceso empieza en T sub 0. De ahí en adelante, T sub 1, T sub 2 y T sub 3, yo voy a estar pensando en las futuras situaciones que se pueden llegar a presentar. Pero es en T sub 0 donde comienza el proceso decisorio. Es ahora, es en el presente. Y estoy evaluando futuros escenarios, futuras consecuencias. Cuando ustedes buscan en distintos autores qué significa elementos para la toma de decisiones, bueno, van a encontrar autores que hablan de 14 elementos, otros de 10, otros de 9, pero lo concreto es que no importa la cantidad de elementos que mencionan los autores, sino que los importantes, todos los autores lo mencionan. Y si yo estoy hablando de un proceso decisorio, pensando que la primera etapa es la identificación del problema, es decir, un decisor pensando en que hay algo que no lo está satisfaciendo, por lo tanto, no está, no es muy feliz, no se están cumpliendo sus objetivos. Y una segunda etapa está evaluando efectivamente si va a querer influir en esta problemática. Nos vamos a encontrar entonces con un decisor que va a empezar a buscar qué elementos necesita para hacer una evaluación integral de la situación que quiere resolver, y esos elementos lo incluyen a él como decisor, incluyen los objetivos que está planteando como metas alcanzables, está planteando todas las alternativas factibles que pueden ser llevadas a cabo por él, está pensando en todos los posibles escenarios futuros que no puede controlar, que pueden llegar a suceder, que son las variables no controlables. Está evaluando si va a trabajar con probabilidades asociadas o no, va a estar también evaluando cuál es el horizonte de planeamiento de este proceso, y además va a evaluar los resultados futuros, consecuencias posibles que van a estar asociados directamente a las alternativas. Es por eso
que el símbolo resultados, es decir, que los resultados nosotros los simbolizamos con la letra R mayúscula, el supra-S hace referencia a que el resultado está expresado en función al planteo del objetivo, y los subíndices I y J hacen mención a la íntima relación que existe entre las consecuencias de los resultados y los cursos de acción, alternativas, estrategias, y las variables no controlables, estados naturales. Entonces, para nosotros, para la teoría de la decisión, el concepto de costos como concepto de ingresos y egresos está íntimamente relacionado con estas consecuencias asociadas a los cursos de acción y a las alternativas. Entonces, en teoría de la decisión, el concepto de costos es equivalente al concepto de consecuencias, de resultados. Por ejemplo, en esta matriz, que es una matriz de beneficios, cuyos resultados están expresados en millones, estoy diciendo que este 3,5 millones de consecuencia posible futura que acarrea la alternativa S1, en el caso de que ocurra el estado natural N1 de la variable 1, es similar al costo, al resultado, a la consecuencia de llevar a cabo la alternativa S1. Entonces, cuando estamos hablando de un modelo de decisión, los resultados R siempre son futuros. Y lo hacemos, esos resultados, esas consecuencias, se valoran en función de los futuros ingresos y los futuros egresos que están asociados a ese curso de acción o alternativa. Entonces, la gran y primera diferenciación, clasificación que nosotros hacemos es entre los costos que son reales y los costos que son ideales. Siempre decimos que los costos son los resultados, son las consecuencias futuras relacionados con los cursos de acción. Entonces, los costos reales, estos resultados, estas consecuencias reales, tienen la característica de ser sustantivos, de dejar una huella en la organización de entrada y salida en función de ser específico de los cursos de acción. Como diría el doctor Pavesi, es el dinero que hace ruido en el bolsillo. Mientras que los costos que son ideales son cuestiones que justamente no son sustantivos en la medición de las consecuencias de los cursos de acción. Dentro de los costos reales, hablamos de los costos que son relevantes y de los irrelevantes, pero quisiera detenerme en los costos irrelevantes para hacer una pequeña clasificación. Hay costos irrelevantes que son propiamente dichos y que se refieren a aquellos costos o ingresos que se producen en la organización, pero que no son específicos de la alternativa que se está evaluando. Por ejemplo, si hay una alternativa que implica tomar mano de obra, por supuesto esa mano de obra es sustantiva y es específica de esa alternativa. Pero los honorarios del gerente de recursos humanos no se van a ver alterados por el hecho de que esté tomando más personal. Por lo menos no está planteado así. Por lo tanto, los honorarios de ese gerente de recursos humanos no son costos relevantes a la alternativa que se está planteando. Son irrelevantes propiamente dicho. Hay irrelevantes insignificantes. ¿Qué significa? Que hay costos que sí están asociados a alternativas, pero que son despreciables respecto del monto total que se está analizando. Entonces,
Supongamos que si estoy evaluando presentar una alternativa, es una presentación de una licitación, hay lo que se llama un costo procesal en cuanto a la incorporación, por ejemplo, del valor del sobre donde voy a embolsar los pliegos. Convengamos en que muchas veces el hecho de buscar esa evaluación genera mucho más gastos de recursos, y no estoy hablando solamente del monetario, que no hacen al costo de la alternativa. Por eso se llaman insignificantes. Y hay costos que son irrelevantes por ser hundidos, pasados, o sumergidos. ¿Qué significa? Bueno, hay costos que formaron parte de decisiones previas a T-0. Decisiones previas a la decisión que estoy analizando en este momento. Supongan, estoy analizando la alternativa de producir una nueva línea de pantalones. Y pantalones cuya tela tengo en el depósito, que es una tela que nunca la voy a reponer porque no es sustentable, y es una tela que tampoco tiene valor de reventa, simplemente está en el depósito ocupando mi lugar. Sin embargo, he decidido utilizarla para esta nueva línea de productos. ¿La voy a incorporar en la evaluación de la alternativa? No, porque formó parte de una decisión pasada. Dentro de los costos ideales, versus los reales, están los ideales, habíamos hablado de los costos de oportunidad y de las amortizaciones. Lo concreto es que los costos de oportunidad es una especial metodología de análisis, y el costo de oportunidad es el resultado futuro posible, la consecuencia futura de la mejor alternativa. A partir de ese costo de oportunidad, se arma una matriz que se llama matriz de resultados netos, y sobre esa matriz es que se toma la decisión de la alternativa óptima. Pero lo concreto es que el costo de oportunidad surge de una matriz originaria o primaria, original o primaria, que se conforma con consecuencias, con resultados que son reales y relevantes. Reales, relevantes. Entonces, la metodología de costos de oportunidad me permite elegir una alternativa de una matriz de resultados netos. Y los costos de oportunidad es el mejor resultado obtenible, el resultado de la mejor alternativa. Pero lo real es que los costos de oportunidad surgen de una matriz primaria cuyos resultados son reales y además relevantes. Respecto de las amortizaciones, bueno, es un concepto contable, no son sustantivos esos resultados. Sería sustantivo si efectivamente hay cierta depreciación y que va a implicar que recurra en algún gasto en el caso que haya que reponer o en el caso que haya que arreglar, pero lo concreto es que la amortización, el resultado, el valor de la amortización no es un costo real. Entonces, en esta clasificación, los costos para la toma de decisiones son los costos reales, relevantes. Con lo cual, me gustaría compartir con ustedes entonces los resultados de esta investigación. Este es el momento en el que yo tengo que agradecer a los alumnos por haber llevado a cabo un trabajo totalmente honesto, en donde ellos manifestaron realmente lo gratificante que les resultó poder entender la toma de decisiones en la práctica a partir de hablar con una persona que tiene que tomar decisiones en la realidad.
quiero mostrarles a ustedes algunas conclusiones de una investigación que toma 150 casos de empresas, de pequeñas y medianas empresas, casos colectados entre el 2014 y el 2017, a partir de entrevistas personales. Las personas entrevistadas eran emprendedores, tomadores de decisiones estratégicas, y se utilizó una encuesta de tipo cerrado. Los alumnos, como metodología de aprendizaje, tenían que investigar, elegir una empresa, una organización, pyme, y empezar a analizar si los temas que nosotros estamos viendo en teoría de la decisión, si lo que nosotros veíamos en clases se estaba aplicando en la realidad. La verdad es que esta encuesta encerraba muchas preguntas sobre todos los temas de teoría de la decisión, pero en esta ocasión extracté para ustedes los resultados exclusivamente sobre el tema de costos para la toma de decisiones. ¿Cómo nos fue? Básicamente nos centramos en tratar de averiguar si los emprendedores utilizaban los costos de oportunidad en los análisis, si tomaban los costos de oportunidad y los mezclaban con los costos futuros, es decir, además de los costos futuros y probables, las consecuencias asociadas a las alternativas, además tomaban los costos de oportunidad como costos de esas alternativas. Queremos saber qué tipo de costos estaban utilizando a la hora de poder mensurar los resultados de una alternativa, si utilizaban costos futuros o además incluían costos hundidos. Las características de los encuestados. Las características de los encuestados son las siguientes. En cuanto a la edad, el 48% tenía entre 51 y 70 años, el 29% entre 36 y 50 años. El 86% eran hombres. Cuando se investigó acerca de los estudios académicos de estas personas, el 52% dijo ser universitario y el 15% tenía estudios de posgrado. Quiere decir, un 67% de estas personas tenían estudios superiores. Y el 73% de los encuestados decía tomar decisiones colegiadas. Es decir, no eran tomadores de decisiones individuales, tomaban decisiones acompañadas con personas de la organización. En cuanto a cómo se percibían, que también es algo que nos interesaba saber, estas personas entrevistadas, el 96% se autopercibía como decisores estratégicos. Ellos sabían que estaban tomando decisiones estratégicas. Y cuando le preguntamos acerca del nivel de incertidumbre que ellos observaban en las decisiones que tenían que tomar, acá sale el primer signo de alarma, puesto que el 67% de los entrevistados dijo que el nivel de incertidumbre en general era bajo. Y cuando se les pregunta si ellos se consideraban que eran objetivos al tomar decisiones o cuál era el grado de subjetividad al tomar decisiones estratégicas, el 70% indicó que eran totalmente objetivos o significativamente objetivos. Muy bien, con respecto al tipo de costos, o qué tipo de costos consideraba a la hora de calificar o de cuantificar los resultados, el 73% de los encuestados dijo que a veces o siempre tomaba costos no específicos. O sea,
73% dijo que depende, que a veces tomaban costos específicos y otras veces costos contables, y el 6% indicó que solo tomaba costos contables. O sea, el 79% de los encuestados, a veces, o casi siempre, tomaban los costos contables. Con respecto al uso de los costos de oportunidad, el 90% dijo que a veces o siempre utiliza los costos de oportunidad. Cuando se le consulta si incluía en el análisis costos futuros con costos de oportunidad, el 47% dijo que a veces mezclaba los costos futuros con los costos de oportunidad y el 32% dijo que siempre lo hace. Y cuando se les consulta sobre la incorporación de los costos pasados a la determinación de los resultados y las consecuencias de las alternativas, dijeron que siempre o a veces, el 77% de las personas, siempre o a veces, considera los costos hundidos junto con los costos futuros. Entonces, acá es cuando tenemos la primera conclusión, y es que no siempre los estudios universitarios son garantía de poder tomar decisiones correctas en cuanto a la incorporación de conceptos universitarios, digamos. En cuanto a la utilización de los costos contables o la mezcla de costos contables con los específicos, el 69% eran universitarios. De los que utilizaban costos futuros con costos de oportunidad, el 69% eran universitarios. Y de los que dijeron que mezclaban costos pasados con costos futuros, el 63% eran universitarios. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Bueno, la pregunta es, ¿cómo se defienden las personas para defenderse del error? ¿Cómo recuperar los costos de decisiones pasadas? Si tomé una decisión pasada y los costos en realidad no fueron los esperados, ¿cómo me recupero de eso? ¿Cómo me puedo asegurar un beneficio extra sin haberlo esperado? ¿Cómo hago para reafirmar juicios previos? Bueno, justamente los resultados, la manipulación de los resultados, la estimación de los resultados futuros, es una muy buena herramienta que tenemos las personas para poder defendernos de todas estas cuestiones, agregando diferentes costos, o no solamente los específicos, en la evaluación de los resultados futuros y posibles de las alternativas, hablar de costos de oportunidad, tomar un costo ideal y sumarlo a un costo real, sumar todos los costos de la organización, no solamente los específicos de la alternativa, sino agrandar el costo, sumar importes y valores al resultado posible y futuro de una alternativa. De esa manera, creemos que nos vamos a estar cubriendo de posibles pérdidas. Entonces, cuando seguimos avanzando en todo este análisis y en las respuestas que fuimos obteniendo a lo largo de todas nuestras entrevistas, llegamos a la conclusión de que no es porque sean universitarios o no universitarios. Hay una condición que es común a todos nosotros y son el comportamiento de las personas. Está relacionado con el comportamiento, con los sesgos, con las heurísticas, con las trampas emocionales. Y en este momento, yo puedo mencionarles a ustedes 4 de los típicos sesgos que conocemos.
y que están directamente relacionados con la cuantificación de los resultados futuros y posibles. Por ejemplo, los costos hundidos. ¿Cuántas veces nosotros hemos tomado decisiones teniendo en cuenta costos hundidos? Muchísimos. Supongan un auto. Supongan que tenemos un auto y que ese auto, la verdad es que nos ha dejado parados en la mitad de la ruta más veces de las deseadas. Y que siempre decimos, este auto lo tendría que vender. Pero la verdad es que, ¿por qué lo voy a vender si el mes pasado le cambié la correa y esto me costó tantos pesos? Y el mes anterior la bomba de agua, por eso me quedó, no puedo andar más. Y antes gasté tanta plata en hacer las juntas del motor. Ya gasté tanta plata en este auto, no lo voy a vender ahora. Este es un tipo de ejemplo de los costos hundidos. Cómo tomamos decisiones en función de gastos que hicimos antes. Otro de los sesgos conocidos, la trampa de la situación creada. Nosotros tratamos de mantener siempre un área de confort. Buscamos el lugar donde poder apoyarnos y en tal caso colocar piloto automático. Y vamos a manipular los resultados y las consecuencias para no salir de ese estado de confort. Aun cuando haya alternativas que nos resultan mejores. Para nosotros es muy valioso el estado de confort. Por ejemplo, la aversión a las pérdidas. La aversión a las pérdidas es uno de los pilares de la teoría prospectiva de Kahneman. En realidad se refiere a la tendencia de generar más impacto sobre las pérdidas que sobre las ganancias. Supongamos la siguiente situación. Supongan que estamos sobre el fin de mes, salimos de la estación del subte, vamos caminando hasta nuestra casa, son 4 cuadras, y en la primera cuadra me encuentro con un billete de $10 en el piso. Yo inmediatamente busco alrededor a ver quién es el dueño de ese billete de $10. Nadie es dueño, y la verdad es que lo levanto y me quedo con los $10. La alegría es una gran alegría. Llego a casa, voy a buscar el billete de $10 que había encontrado y me doy cuenta que no lo tengo. Claro, llegando a mi casa, saqué el celular y en la medida que saqué el celular ese billete se me cayó y lo perdí. El impacto de esa pérdida es mucho más importante que el impacto de haber encontrado ese billete. En estudios se ha determinado que, por ejemplo, con la misma probabilidad de perder o ganar, o sea, 50% de probabilidad de perder 10 pesos, con 50% de probabilidad de ganar, la gente en general exige en promedio 25 pesos para igualar la sensación de bienestar. Y ahí el concepto de aversión a las pérdidas. Entonces, seguramente manipulemos estos resultados, tomemos costos que no son específicos, tomemos los costos de oportunidad para mitigar el impacto de la pérdida. Otro de los sesgos muy típico, muy repetido en todos nosotros es, por ejemplo, el efecto de desprendimiento. Entonces, ¿qué dice este efecto, este sesgo? A veces nosotros incorporamos al valor de un bien un valor, además del precio de mercado, un valor X que está relacionado con el sentimiento que nosotros tenemos sobre ese bien, pero que no lo va a pagar absolutamente nadie. Por ejemplo, supongan nuestros abuelos.
inmigrantes de Europa que venían a la Argentina con la idea de poder tener su casa, y cada ladrillo era una lágrima, pero ladrillo sobre ladrillo construyeron su casa porque era el objetivo de todos ellos. Una vez que tienen la casa, que les costó tanto trabajo, pero era lo que tanto anhelaban, a la hora de venderlo, por alguna razón, porque los hijos ya crecieron, porque son demasiado grandes, porque necesitan achicarse, la venta de esa casa no va a tener solamente el valor de mercado, va a tener el valor de mercado y un fin que está relacionado con el valor emocional que se le pone a ese bien. Entonces, cuando nosotros tomamos decisiones y estamos evaluando las consecuencias futuras de las alternativas, es necesario pensar y reflexionar mucho sobre estas cuestiones que hacen que nosotros estemos evaluando y considerando resultados que no siempre son reales. Así que los dejo con esta inquietud. Esta diapositiva que voy a pasar ahora es muy breve, pero está relacionado con todos los temas, con todas las cuestiones que hoy estuvimos charlando. La Cátedra de Teoría de la Decisión, nuestros cursos están abiertos para cualquier inquietud, para cualquier conversación, charla, opinión, porque eso es lo que nos ayuda a seguir pensando en todas estas cuestiones. De ya, muchísimas gracias.